Bienvenidos a esta presentación para las Jornadas de Ciencias Económicas del año 2020 de nuestra Facultad de Ciencias Económicas. La presente ponencia tiene el título de Internacionalización como estrategia de crecimiento, caso de aplicación. Ha sido realizada dentro de lo que tiene que ver con la investigación en la Cátedra de Análisis Organizacional, por los profesores Aldana Pizarro Valle y quien les habla, el profesor Ramiro Nuzán Letrí. Es de destacar sobre todo el rol preponderante que ha tenido la profesora Aldana Pizarro Valle en toda la búsqueda y la investigación de este trabajo. El tema de la internacionalización no es un proceso que sea nada más que económico, sino que implica importantes cambios a nivel organizacional, que impactan tanto en la estructura de objetivos de la empresa como también en la estructura organizativa y los procesos involucrados. En un marco, obviamente, que se encuentra condicionado por el ambiente de influencia recíproca que se da entre la casa matriz y el país en el cual se desea realizar este proceso de internacionalización. En el trabajo que hemos llevado a cabo y que estamos abordando, se intenta mostrar cómo este proceso puede ser capitalizado por empresas en países en desarrollo y específicamente se analiza un caso de estudio que es el caso de la empresa IMSA. En cuanto a los objetivos planteados para la investigación, tenemos un objetivo general que es el de problematizar el proceso de internacionalización de una organización enfocado desde la estrategia de crecimiento organizacional y ciertos objetivos específicos como el de identificar conceptos vinculados con los procesos de internacionalización, el análisis de la estructura de las empresas de carácter multinacional, así como de los procesos de internacionalización, identificando también los medios por los cuales se llevan a cabo estos procesos para finalmente analizar un caso específico de internacionalización. Pasando ahora al concepto de internacionalización, podemos decir que define el proceso por el cual una organización desarrolla capacidades para poder comercializar o bien producir sus productos en un sentido amplio, ya sean bienes o servicios, en otros países del mundo, diferentes al país de origen, para de esta manera ampliar su impacto geográfico. Los vínculos que genera la organización son permanentes, estables, sustentables, ya sea con un mercado externo, ya sea a través de una filial o una subsidiaria propia, o bien con otra organización extranjera a través de alianzas que son de carácter permanente. De esta manera, entonces, podemos definirlo como un proceso dado que las empresas deben evolucionar creando nuevos vínculos y capacidades para colocar ya sean sus bienes o servicios en estos nuevos mercados. Es importante además agregar que estos procesos no solamente se aplican a organizaciones con fines de lucro, que podríamos denominar entonces empresas, sino que también se puede extrapolar a organizaciones públicas, como por ejemplo los organismos supranacionales o también organizaciones sin fines de lucro. Decir que la internacionalización cumple con objetivos de crecimiento sitúa dentro de la aplicación de la teoría de sistemas al análisis organizacional, lo que propone en definitiva siendo un sistema que es abierto. Mintzberg define que existe una jerarquía de objetivos organizacionales y esta situación se puede observar, por ejemplo, en esta imagen donde vemos esta pirámide en donde partimos de la supervivencia hacia la eficiencia, el control y finalmente el crecimiento. Entonces, en todo este sentido, podemos pensar que este objetivo de control implica una adaptación al entorno a través de distintos mecanismos, como por ejemplo podrían ser estrategias de integración, ya sean en sentido vertical u horizontal. Por otra parte, el objetivo de crecimiento va a tener que ver con cumplir otros objetivos, como por ejemplo el de sobrevivir en un entorno que cada vez es más cambiante y complejo, ¿sí? A ser eficientes y también obviamente a controlar de alguna manera el entorno. Entonces vamos a tener una relación con el ciclo de vida organizacional y ciertos modelos y teorías vinculadas. Los procesos de internacionalización fueron abordados con un claro objetivo de crecimiento organizacional a lo largo de la historia.
como por ejemplo los procesos expansivos de los distintos imperios y también de las religiones en la Edad Antigua y posteriormente en la Edad Media y en la Edad Moderna. Los procesos expansivos en la antigüedad han aparejado otros aspectos y consecuencias como dominación, guerras, esclavitud, entre otras cuestiones a mencionar. Pero no se puede desconocer que estos procesos de crecimiento y expansión organizacional son tan antiguos como las conformaciones sociales. En la actualidad, y siendo estrictos con el concepto vertido al inicio del trabajo, la internacionalización ha ido tomando forma y características de las sociedades que lo han abordado. A continuación, se va a pasar a analizar distintos modelos de categoría mundial que tienen su origen en lo que hoy denominamos países desarrollados, los modelos de las empresas japonesas, americanas y europeas. En este caso podemos ver, en el caso del modelo japonés, a través del organigrama específicamente, cuál es la estructura, y en este caso se observa que desde la casa matriz se ejerce la dependencia directa de las unidades globales y las locales, como unidades de negocio. El control de las operaciones es centralizado desde la matriz a las unidades y desde ahí se desprende la estrategia internacional. Los países son tratados como canales de distribución de los productos y servicios de las unidades globales. En el trabajo también se hacen referencia a cuáles son las características de las empresas japonesas y a algunos modelos específicos empresariales de Japón, como son, por ejemplo, los keiretsu, los círculos concéntricos y el toyotismo. Si pensamos en lo que son los modelos americanos, vamos a ver, por ejemplo, aquí en el organigrama, si bien se observa que existe un control desde la casa matriz a las unidades globales, y a las unidades de negocio, se diferencia del anterior porque el peso de las unidades globales es menor a las del mercado interno. Existe un área de operaciones globales y de ahí se desprende una estrategia internacional también global. La operación global es una unidad más dentro de las unidades de negocios del país. En este caso también se analizan tanto las características de las empresas americanas como algunas cuestiones que hacen a la historia del país en cuanto, por ejemplo, a los aspectos culturales, a las subculturas que tienen que ver justamente con las diferentes etnias, religiones, las características geográficas y el impacto de las colonizaciones que se realizaron en el ambiente americano. Por último, en el modelo europeo podemos ver que en el organigrama de la empresa europea se observa que desde la casa matriz se delega parte de su proceso decisorio a los países por la necesidad de adaptación a los mercados. Las operaciones son descentralizadas de la matriz a las unidades que se organizan en función de las necesidades del país, que es el mercado objetivo. Y aquí también en este caso se analizan algunas características de las empresas europeas. Luego, en el trabajo se hace referencia a algunas cuestiones que tienen que ver con la industrialización argentina en el siglo XX, la internacionalización y el proceso de globalización, es decir, cómo ha influido todo el tema de la globalización en estos procesos internacionales, y pasamos a ver en definitiva cuáles son los modelos de estructuras internacionales, que en este caso lo podemos ver en la matriz de internacionalización. Según se puede observar en esta diapositiva, la matriz de internacionalización tiene básicamente dos ejes. Un eje que tiene que ver con la presión de adaptación y, por otro lado, en el eje vertical nos encontramos con la presión para la estandarización, y vamos a ver los modelos que son el de la empresa de producto global, el modelo multidoméstico, la matriz global y por último la forma de transnacional. En el trabajo están especificados las características de cada uno de estos modelos y cómo cada uno de ellos interactúan. Por otra parte, además también se hace referencia a cuál es el camino a la internacionalización teniendo en cuenta este primer momento de la división internacional. Es así como podemos ver en definitiva este camino a la internacionalización desde la división internacional y que puede seguir distintos derroteros, ¿sí? Es importante comprender que estas 5 estructuras que están planteadas aquí son modelos puros, pero en la historia
de una organización en particular y en ese camino de internacionalización que puede seguir la misma, va a poder tomar formas híbridas de transición, y al momento del análisis de una empresa en particular nos podemos encontrar con una estructura de ese tipo, es decir, justamente con características de más de uno de estos modelos puros que estamos mostrando aquí en estas diapositivas. A continuación, en el caso de aplicación, que es el caso IMSA, podemos ver en esta línea de tiempo toda la evolución estructural por el cual ha pasado la empresa desde el año de su fundación, que en 1907, a través de una estructura simple, pasando a más bien una burocracia simple, perdón, pasando luego a una burocracia mecánica, en un camino también que fue desarrollando a una diversificación relacionada, luego para llegar a una divisional relacionada. Luego en los años 70 comenzamos con el proceso de internacionalización que se extiende a través de distintos modelos hasta el momento actual, que podríamos decir que se trata de una matricial global. Tenemos en cuenta tanto el tema de la declaración de su misión, su visión y también los valores que plantea la empresa. En esta diapositiva podemos ver de alguna forma cuál ha sido el camino de internacionalización que ha seguido la empresa, pasando desde una división internacional, en definitiva, a lo largo de una década hasta llegar y un poquito más a un modelo multidoméstico para de luego irse transformando en una estructura matricial global, que podemos apreciar, por ejemplo, en esta próxima diapositiva. Así se analiza en el trabajo también algunas cuestiones que tienen que ver con este proceso de internacionalización, como por ejemplo el conocimiento del mercado internacional, de la normativa comercial, de los socios comerciales, el personal calificado y por supuesto temas que tienen que ver o tienen relación con cuestiones culturales y de idiosincrasia a tener en cuenta de los países extranjeros. También con relación al tema de lo que hace a el conocimiento, en dónde está la empresa y las condiciones obviamente de inestabilidad económica, así como también de certificación de normas de carácter internacional. Ya en este apartado de conclusiones, tenemos que primero que nada decir que toda la parte que tiene que ver con el análisis de caso fue posible no solamente por la consulta de ciertas fuentes de carácter secundario, sino también de entrevistas realizadas en profundidad por la profesora Pizarro, ¿sí? En la parte de conclusiones nos parece que fue un caso muy enriquecedor, no solamente desde un punto de vista de aplicación teórica, sino también revelador en términos prácticos, y nos parece importante dejar plasmado en este apartado de conclusiones también de alguna manera ciertas recomendaciones a tener en cuenta por todas aquellas empresas que quieran iniciar un proceso de internacionalización. Por un lado, unas cuestiones que hay que tener en cuenta tiene que ver con las características de nuestro país para encarar un proceso de este tipo, en cuanto a tener un pleno conocimiento de nuestra idiosincrasia, de cómo somos, cómo nos ven también desde el exterior, poder realizar un análisis interno interdisciplinario y con la participación de distintos actores sociales, y también con la necesidad de contar con un análisis integral de toda nuestra cultura y todos los aspectos que se ven involucrados para de alguna manera poder corregir quizás algunas debilidades y apoyarnos también en algunas fortalezas que tenemos en ese aspecto, para poder de alguna manera encarar las negociaciones. En este aspecto de encarar una negociación de carácter internacional, debemos tener en cuenta que siempre debe ser en un aspecto de ganar-ganar, y que no solamente ofrecemos un producto o un servicio. En este sentido, tenemos que tener en cuenta, a modo de reflexión, que hay que pensar en el país a la hora de negociar, que negociar internacionalmente implica también dar y recibir, que hay que mantener una actitud de respeto, de empatía, flexible en estas negociaciones, conservar una actitud que sea proactiva, también resiliente, entender que el proceso comienza desde el primer vínculo que se realiza con el exterior, es decir, quizás una persona que se vincula con el exterior, y no perder de vista la estrategia de la corporación, pero cuidar
justamente todas las personas que participan para que se sientan en definitiva cómodas durante todo este proceso. Como corolario a esta investigación, no queda más que decir que todos estos temas abordados se encuentran directamente relacionados con la formación de los futuros profesionales en administración por nuestra Facultad de Ciencias Económicas, y especialmente a todo lo que tiene que ver con las asignaturas, por ejemplo, de análisis organizacional, estrategias de negocios, negociación y todo el derecho empresario aplicado a estas cuestiones. Finalmente, tener en cuenta que todo esto tiene que ver justamente con un aprendizaje basado en competencias y que es el que se está aplicando a través de los nuevos planes de estudio. Esto es todo, este es un simple y mínimo resumen de lo que implica todo el trabajo, y si tienen interés lo podemos seguir discutiendo y analizando en forma conjunta. Muchísimas gracias.